No creía en nada, absolutamente nada. Yo era lo que se podría llamar un ateo militante, convencido de que la religión no era más que una muleta para los débiles de mente. Durante años me burlé de aquellos que creían, considerándolos seres ingenuos y manipulados, pero lo que sucedió ese 15 de marzo cambió por completo mi visión del mundo y de la existencia misma. Esta historia que hoy les voy a contar la he compartido solo con muy pocas personas, no por miedo al juicio, hace tiempo que superé esa etapa, sino porque sé lo increíble que puede parecer. Yo mismo, si alguien me hubiera contado una historia similar hace unos meses, me habría reído en la cara de esa persona. Me llamo Thomas Laurent. Profesor de física en la Universidad de Lyon, durante 20 años enseñé las leyes de la naturaleza, explicando a mis estudiantes cómo todo en nuestro universo podía ser explicado por la ciencia. Era respetado en mi campo, publicando regularmente artículos en prestigiosas revistas científicas. Mi vida estaba construida sobre hechos, datos, pruebas tangibles. Aquel día, daba una conferencia sobre mecánica cuántica ante un auditorio lleno. Recuerdo haber sentido un leve dolor en el pecho, pero lo ignoré, demasiado absorto en mi exposición. Entonces, de repente, todo se volvió borroso. Lo último de lo que recuerdo es el rostro preocupado de una estudiante en la primera fila y luego la oscuridad total. Los médicos me dijeron más tarde que mi corazón se había detenido durante 7 minutos y 23 segundos exactos, clínicamente muerto. Pero lo que sucedió durante esos minutos desafió todo lo que creía saber sobre la realidad, la conciencia y la existencia misma. Al principio, fue como flotar en un océano de conciencia pura, sin cuerpos, sin limitaciones físicas. Solo una sensación de paz absoluta, pero eso solo fue el comienzo. Lo que siguió iba a sacudir los cimientos mismos de mi ateísmo militante y de mi visión científica del mundo. La luz. Una luz tan intensa que debería haberme cegado, pero no dañaba mis ojos. Parecía viva, pulsante, como si contuviera todo el conocimiento del universo. Recuerdo haber pensado que tal vez era una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Después de todo, como científico, había leído numerosos estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero lo que sucedió a continuación no podía ser explicado por la ciencia que yo conocía. En esa luz, empecé a ver escenas de mi vida, pero no como en una simple película. Las revivía, sintiendo no solo mis propias emociones, sino también las de las personas a las que había herido con mi arrogancia intelectual. Me vi ridiculizando a un estudiante que se había atrevido a mencionar a Dios durante una clase. Sentí su vergüenza, su dolor, su sensación de humillación. Reviví cada momento en el que había usado mi inteligencia como un arma para destruir la fe de los demás. Pero esta vez sentía su sufrimiento como si fuera mío. Y entonces apareció él. Digo él porque no encuentro otra palabra para describir esa presencia. No era una figura barbuda en una nube como en las representaciones clásicas, era una presencia de amor tan pura, tan intensa, que todas mis certezas científicas se derrumbaron en un instante. Esa presencia no me juzgaba, me amaba con un amor incondicional que nunca había experimentado antes, y por primera vez en mi vida comprendí que todo mi conocimiento científico, todos mis diplomas, todas mis publicaciones no eran más que una gota en el océano de la realidad. En ese estado, el tiempo ya no existía. Recibí respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado. Vi cómo la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino dos caras de la misma verdad. Comprendí que mi misión no era destruir la fe de los demás, sino ayudar a construir puentes entre la razón y la espiritualidad. La comunicación con esa presencia no era verbal, era pura comprensión instantánea. En un momento de absoluta claridad, vi cómo mi ateísmo militante no era más que otra forma de fundamentalismo. Había reemplazado un dogma por otro, cerrándome a toda posibilidad que no se ajustara a mi visión estrecha del mundo. Esa presencia me mostró verdades sobre el universo que mi mente científica apenas podía comprender. Vi cómo la conciencia no era simplemente un producto de la actividad cerebral, sino algo mucho más vasto. Vi cómo cada partícula del universo estaba conectada en una danza cósmica de infinita complejidad. Luego, algo aún más extraordinario sucedió. Esa presencia, que identifiqué como el Cristo, no el personaje histórico, sino la esencia misma del amor universal, me mostró eventos de mi vida que aún no habían ocurrido. Momentos precisos en los que mis nuevos conocimientos serían cruciales para ayudar a los demás. Vi cómo mi experiencia iba a tocar vidas, no imponiendo una nueva creencia, sino abriendo puertas hacia una comprensión más profunda de la realidad. Vi a científicos y creyentes sentados a la misma mesa, compartiendo sus perspectivas sin juicio ni conflicto, pero lo más conmovedor fue la forma en que esa experiencia transformó mi comprensión de la mecánica cuántica, mi campo de expertise. Los fenómenos que enseñaba desde hacía años cobraron de repente un nuevo sentido. El entrelazamiento cuántico del principio de incertidumbre, la doble naturaleza de la luz, todo se unía en un cuadro más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. Esa presencia me hizo comprender que debía volver. Mi misión no había terminado. Aún quedaba tanto por hacer, tanto por compartir. Pero volver significaba también enfrentar un inmenso desafío: ¿cómo compartir esta experiencia sin ser considerado loco por mis colegas académicos?
El regreso fue brutal, como si me arrancaran de un estado de comprensión total para sumergirme nuevamente en las limitaciones de un cuerpo físico. Abrí los ojos en una habitación de hospital, rodeado de máquinas pitando y rostros preocupados. Los médicos hablaban de un milagro, sin comprender cómo había podido volver después de un periodo tan largo de paro cardíaco, sin secuelas cerebrales. Los primeros días fueron los más difíciles. ¿Cómo continuar viviendo normalmente cuando se ha experimentado algo que supera toda comprensión humana? ¿Cómo volver a enseñar física cuando se ha visto que la realidad es infinitamente más vasta de lo que nuestras teorías pueden explicar? Mis colegas notaron el cambio. El antiguo Thomas, cínico y mordaz, había desaparecido. En su lugar, encontraron a alguien más sereno, más abierto, más dispuesto a escuchar. Algunos pensaron que era un efecto secundario del trauma. Otros supusieron que había tenido una especie de crisis psicológica, pero los cambios no se limitaban a mi comportamiento. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Me despertaba en la noche con ecuaciones complejas en la mente, fórmulas que parecían establecer puentes entre la mecánica cuántica y dimensiones de la realidad que aún no comprendíamos. Más sorprendente aún, empecé a recibir mensajes de personas que no conocía que decían haber sido guiadas hacia mí. Científicos en busca de respuestas, creyentes en busca de validación, escépticos curiosos, todos parecían encontrar eco en mi experiencia. Un día, durante una conferencia en la que debía presentar mis últimas investigaciones, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de mi presentación habitual sobre la mecánica cuántica, empecé a hablar de mi experiencia. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Ese día, frente a mis colegas, rompí todos los códigos de la comunidad científica. Hablé de esa dimensión más allá de nuestra realidad física, de esa presencia crística que trasciende todas las religiones, de esa nueva comprensión del universo que me había sido otorgada. Esperaba ser ridiculizado, perder mi credibilidad, quizá incluso mi puesto en la universidad. Pero sucedió algo inesperado. Después de la conferencia, se formó una fila de personas para hablar conmigo. Colegas respetados vinieron a confiarme sus propias experiencias espirituales, guardadas en secreto por miedo al juicio académico. Un profesor de neurología me reveló que estudiaba en secreto las experiencias cercanas a la muerte desde hacía años. Una reconocida física me habló de sus investigaciones sobre la conciencia cuántica. Fue como si mi testimonio hubiera abierto una puerta, permitiendo a otros compartir sus propios cuestionamientos sobre la naturaleza de la realidad. Los meses que siguieron fueron intensos. Empecé a recibir invitaciones de todo el mundo para compartir mi experiencia. Laboratorios de investigación me contactaron para participar en estudios sobre la conciencia. Líderes religiosos me solicitaron dialogar sobre la convergencia entre ciencia y espiritualidad, pero lo más importante no estaba en estas conferencias o estudios, estaba en los encuentros individuales, en esos momentos en que podía compartir con alguien en búsqueda de lo que había aprendido, que el universo es infinitamente más misterioso y maravilloso de lo que imaginamos, que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino caminos complementarios hacia la verdad. He visto a ateos empedernidos, como yo solía ser, abrirse a nuevas posibilidades. He visto a creyentes descubrir que su fe puede coexistir con la razón científica. He visto puentes construirse donde antes solo había muros. Hoy, 5 años después de esta experiencia que cambió mi vida, continúo explorando este nuevo territorio entre ciencia y espiritualidad. No pretendo tener todas las respuestas. De hecho, cuanto más avanzo en esta búsqueda, más me doy cuenta de la inmensidad de lo que aún nos queda por descubrir. Mi laboratorio en la universidad se ha convertido en un lugar de investigación interdisciplinaria, donde físicos, neurólogos, filósofos y teólogos trabajan juntos para explorar las fronteras de la conciencia y de la realidad. Desarrollamos nuevas teorías que intentan integrar los descubrimientos de la mecánica cuántica con las experiencias espirituales narradas a lo largo de la historia. Pero más allá de la investigación académica, lo que más me conmueve son los testimonios de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por este mensaje de unidad entre ciencia y espiritualidad. Jóvenes que han encontrado un sentido a su vida. Científicos que han redescubierto el asombro en su trabajo, personas al final de la vida que han hallado la paz frente a lo desconocido. Ya no soy el ateo militante que solía ser, pero tampoco me he convertido en un predicador religioso. Me veo más como un explorador, invitando a cada uno a ampliar su visión del mundo, a mantenerse abierto a los misterios del universo y de nuestra propia conciencia. Esta experiencia me ha enseñado que la verdad es a menudo más vasta que nuestras categorías humanas, que la ciencia y la espiritualidad, lejos de estar en oposición, son como las dos alas de un pájaro, ambas necesarias para elevarnos hacia una comprensión más profunda de nuestra realidad. A aquellos que escuchan mi historia, no les pido que me crean sobre palabra. Simplemente les invito a atreverse a cuestionar sus certezas, a mantenerse abiertos al asombro, a la posibilidad de que la realidad sea infinitamente más rica y misteriosa de lo que podemos imaginar. Porque al fin y al cabo, ¿qué es más increíble? ¿Que un profesor de física haya tenido una experiencia espiritual profunda? ¿O que ese inmenso universo, con toda su complejidad y belleza, haya nacido del azar y carezca de sentido? No sé qué nos depara el futuro, qué descubrimientos aún nos esperan.
Pero sé una cosa, esta búsqueda de comprensión, esta exploración de las fronteras entre lo conocido y lo desconocido es la aventura más apasionante que un ser humano puede emprender. Entonces a ustedes que me escuchan, les lanzo este desafío: atrévanse a cuestionar sus creencias, sean científicas o espirituales. Atrévanse a explorar ese vasto territorio entre la razón y la fe, porque es allí, en ese espacio de cuestionamiento y apertura, donde se encuentran los descubrimientos más grandes, las transformaciones más profundas. Mi nombre es Thomas Laurent y este es mi testimonio. Una invitación a ver más allá de las apariencias, a abrazar el misterio de la existencia en toda su complejidad. Que mi historia sea una puerta abierta hacia nuevas posibilidades, hacia una comprensión más profunda de nuestro lugar en este infinito universo.